Bien, en el título 1 de sus disposiciones generales, el artículo 262 nos habla sobre la regulación y responsabilidad del manejo de la zona marino-costera. La Autoridad Ambiental Nacional, juntamente con el GAT, con los gobiernos autónomos descentralizados, regularán las obligaciones especiales aplicables a las actividades públicas y privadas en la zona marino-costera, con el fin de lograr lo que es la conservación, la restauración, la protección y el aprovechamiento sostenible de los recursos y la biodiversidad marina costera, armonizando las actividades recreativas, comerciales y de producción de los derechos de la naturaleza. Artículo 263 de las actividades de la zona costera. Las actividades públicas y privadas que por sus efectos ambientales deberán ser reguladas serán: primero, las actividades recreacionales; segundo, el uso turístico en consideración al límite aceptable de carga; tercero, la conservación del patrimonio cultural y natural; cuarto, los recursos paisajísticos; quinto, la investigación al respecto de la investigación de la administración de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de la zona costera; sexto, la protección y conservación de la franja costera; séptimo, el desarrollo urbano e inmobiliario, incorporando el análisis del riesgo de la normativa del uso del suelo; octavo, las actividades sociales y económicas y públicas y privadas; y noveno, tenemos otras que se definen para el efecto. El artículo 264 me dice que cualquier organismo o institución o autoridad con competencia para autorizar actos o obras de la zona marina costera deberá cumplir o hacer cumplir los principios y disposiciones contenidas en el presente código. Hablemos del título 2 de la gestión integral, protección y preservación de la zona marina costera. En el artículo 265 de la playa de mar. La playa de mar es un bien nacional de acceso público. En consecuencia, ninguna persona podrá atribuirse la propiedad de la misma. El acceso y utilización de la playa es libre y gratuita para los usos comunes, acorde con su naturaleza, obviamente. Se prohíbe la construcción con carácter permanente de edificaciones en la playa. Esto, salvo las obras que el Estado construya por razones de defensa, seguridad u otras mismas que deberán cumplir con la normativa ambiental vigente. Artículo 266 de la franja adyacente de titularidad del Estado. Esta franja se caracteriza por la posibilidad de realizar en ella el asentamiento de infraestructura para el uso y goce de la playa. En caso de ser necesario, la Autoridad Ambiental Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos podrán, mediante acto administrativo, ampliar el ancho de la franja adyacente para asegurar la conservación de los ecosistemas costeros, considerando lo establecido en la planificación del espacio marino costero. Artículo 267 de la zona costera susceptible de la titularidad de los particulares. Estos podrán tener titulares de dominios u otros derechos reales sobre los predios ubicados en la zona costera que no constituya playa ni franja adyacente, de titularidad del Estado, conforme a los usos de los suelos autorizados y las disposiciones de los GAT municipal. La información de los predios ubicados en la zona costera que no constituya playa ni franja adyacente de la titularidad del Estado, que consta en el Sistema Nacional de Catastro, se compartirán con la Autoridad Nacional Ambiental, con la Autoridad Marítima, con la Policía Marítima, con la Autoridad Nacional de Puertos, de conformidad con la ley. Artículo 268. Estamos hablando de los terrenos ganados al mar y de las nuevas islas. Pertenecen al Estado los terrenos ganados al mar por causas naturales, es decir, por causas naturales, por algo que pase, van a pertenecer al Estado. Se respetarán los derechos adquiridos por autoridades de la expedición del código, ¿no? También tenemos lo que es el artículo 269, que es provisiones de las zonas de las playas y franja adyacente. ¿Qué quiere decir adyacente? Que es algo próximo, algo cerca. El Estado se prohíben también en la zona de la playa adyacente de la titulación del Estado de las siguientes actividades. La construcción de instalaciones de infraestructura afecta o incida al pasaje de la zona del hábitat de especie protegido, de la conformidad de la normativa emitida por la Autoridad Ambiental Nacional. Se efectúa que disposición de la construcción de la infraestructura necesaria por la seguridad de navegación definida por la autoridad competente.
El establecimiento de circulación de vehículos terrestres a motor, salvo aquellos que se encuentren estacionados en la zona expresamente destinadas para el efecto. Se exceptúa también la circulación de vehículos por razones de mantenimiento, ejecución de obras, seguridad y atención de emergencias u otras señales de la ley. ¿Cómo son las señales de la ley? Tenemos la generación de ruidos emitidos por fuentes fijas o móviles de niveles percibibles, de salvo aquellos que se originan de situaciones de emergencia, maniobras militares, seguridad, defensa nacional, así como aquellos de intensidad tolerable aminados de eventos turísticos o artísticos. La extracción de arena con silla generada de recursos no renovables, salvo aquellos especialmente permitidos por la ley de conformidad a las normas establecidas de código. La ocupación de los accesos de las playas, salidas de bocanes o esteros o canales. Artículo 270 es caso de restricciones de acceso del uso de dominio público de zona costera. Las autoridades competentes podrían restringir el acceso de uso de dominio público de la zona costera por razones sanitarias, de conservación, de riesgo, de seguridad, defensa nacional y ante inminencia de fenómenos naturales, así como cualquier otra cosa de interés público. También tenemos el artículo 271, que quiere decir esto que para asegurar el uso público de la playa y acceso de la franja adyacente, cerca de la titularidad del Estado, los terrenos colindantes o antiguos soportarán una de las servidumbres de tránsito, lo cual será delimitada por criterios técnicos y según las características territoriales específicas, con el fin de mantener las condiciones mínimas para la protección y acceso rural. Los gobiernos autónomos descentralizados, gobiernos metropolitanos, podrán ampliar el ancho de la franja en materia de servidumbre según las necesidades de cada cantón. Esto, en todo caso, la franja deberá ser suficientemente amplia por cumplir su finalidad. De su existencia se dará consideración a las características físicas de cada sector. Tenemos el artículo 272 de los planes de manejo de la playa del mar y la franja adyacente, que quiere decir que está cerca al marco de los instrumentos de planificación. Pues bien, en el título 3 hablaremos sobre los riesgos originados por eventos naturales. Según el artículo 273 y 274 de los riesgos originales por los eventos naturales, la autoridad nacional a cargo de la gestión de riesgos será competente para la prevención de los daños ocasionados por estos eventos, es decir, tales como los tsunamis, inundaciones, deslaves, incendios, entre otros. Esta autoridad será la que estará encargada a impedir cualquier tipo de ejercicio en las actividades de las costas. Dentro del artículo 274 hace referencia a que deben de acatar todas las instrucciones y disposiciones a cargo de la autoridad nacional para evitar así orígenes naturales o antrópicos. Dentro del título 4 hablaremos también de los recursos marinos, es decir, en el artículo 275 habla sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos costeros, en la cual tendremos que tener una mayor diversidad, calidad y disponibilidad de los recursos marinos pesqueros a fines de garantizar los procesos ecológicos y satisfacer las necesidades de las personas que estén presentes y futuras. También se debe asegurar la conservación de no solo las especies, sino también de aquellas que son dependientes o asociadas en el mismo ecosistema. También evitar la sobreexplotación no solamente de los recursos, sino también de la producción de estos mismos. Basarse en los datos disponibles científicos en la toma de decisiones considerando los conocimientos tradicionales acerca de los recursos y de los factores ambientales. Garantizar la protección y restauración de los en especial con el énfasis de las zonas de alta bioseguridad, con las especies de interés pesquero y con su potencial. También hablaremos sobre las especies utilizadas con el potencial de acuicultura, maricultura, que provienen de estas mismas, que muchas veces son afectadas. Dentro del artículo 278 también hablaremos del mar territorial,
La Autoridad Ambiental Nacional estará encargada de promover y coordinar con las entidades del Estado cuáles serán las investigaciones sobre el impacto que genera la edificación dentro del mar territorial, ya que estos son unos elementos de cuantificación y monitoreo, es decir, que son predicciones en escenarios del sistema manglar, en donde se debe categorizar las áreas de mayor riesgo y asimismo identificar cuáles son las acciones y las mitigaciones y las medidas de mitigación. Muchas gracias. 5. Garantizar la protección y restauración de los hábitats para la pesca de los ecosistemas marinos, especialmente en los manglares, los arrecifes, los ecosistemas, las zonas de cría y los desove. 6. Asegurar conjuntamente con la autoridad competente nacional su actividad y el acceso preferencial cuando éste proceda para los recursos pesqueros. 7. Promover la cooperación bilateral y multilateral para la investigación y la conservación, reconociendo la naturaleza transfronteriza. En el artículo 276 también hablaremos sobre los ecosistemas de las zonas y las comunidades con la Autoridad Ambiental Nacional, donde ésta regula las actividades que causan o puedan causar al ecosistema en las zonas y comunidades coralinas como los arrecifes y en todas las áreas marinas. En estas de aquí también podemos decir que se tienen algunas prohibiciones, como verter residuos sólidos y líquidos, extraer y comercializar cualquier tipo de coral que se vaya a encontrar o que se extraiga del lugar mismo, efectuar las actividades turísticas sin contaminación y que las autoridades ambientales tengan establecidas dentro de este mismo. Dentro del artículo 277 también hablaremos de la gestión sobre la bioseguridad pesquera, acuicultura marina, la Autoridad Ambiental Nacional y las demás autoridades competentes que son las encargadas de coordinar la evaluación y el monitoreo de los cálculos del impacto del desarrollo productivo y que va dirigida en la mitigación con prioridad con el equilibrio de los ecosistemas marinos. Y con la capacidad, en este caso en especial con el énfasis de las zonas de alta bioseguridad, con las especies de interés pesquero y con su potencial. También hablaremos sobre las especies utilizadas con el potencial de acuicultura, maricultura, que provienen de estas mismas, que muchas veces son afectadas. Dentro del artículo 278 también hablaremos del mar territorial. La Autoridad Ambiental Nacional estará encargada de promover y coordinar con las entidades del Estado cuáles serán las investigaciones sobre el impacto que genera la edificación dentro del mar territorial, ya que estos son unos elementos de cuantificación y monitoreo, es decir, que son predicciones en escenarios del sistema manglar, en donde se debe categorizar las áreas de mayor riesgo y asimismo identificar cuáles son las acciones y las mitigaciones y las medidas de mitigación. Muchas gracias.